Estamos de regreso en su programa En Síntesis y les damos las gracias por continuar aceptando nuestra programación. Hemos recibido comentarios, hemos recibido llamadas y mensajes y nos llenan de mucha alegría porque estos contenidos, estos materiales se producen para ser de bendición para usted. Así es que donde se encuentre, en su casa, en su oficina, escuchando los podcasts en su vehículo mientras usted está conduciendo, en cualquier lugar, reciba un fuerte abrazo y nuestra gratitud por acompañarnos ya durante estos capítulos en esta tercera temporada. Estamos en la sesión número 9, en el capítulo número 9, que lleva por título El Gran Conflicto, el conflicto cósmico. Y justamente vamos a dialogar sobre eso en esta ocasión con nuestros amigos invitados en este foro y vamos a dar la oportunidad de que se presentan para poderlos conocer. Comenzamos. Hola, bueno, mi nombre es Dariana González, Saraí. Estudio Ciencias de la Educación en el área de Lengua y Literatura Española. Ok. Vengo de Tabasco, soy de allá, entonces sí extraño un poco de donde vengo a comparación de Sonora porque allá es muy lluvioso, siempre está lloviendo. Oye, Daria, ¿y de qué parte de Tabasco eres? Teapa, sur de Tabasco ya, Sur. rayando con Chiapas. Ya. Ok. ¿En qué año estás de tu carrera aquí en la Universidad de Navajo? Cuarto semestre y segundo año. Cuarto semestre, ok. Lengua y literatura. Oye, qué maravillosa carrera. Te toca leer sobre Jorge Luis Borges, sobre Mario Vargas Llosa, los grandes literatos americanos. Qué bendición. Gracias por estar acá, Dariana. ¿Y seguimos? René Beltrán, a la orden. Tengo el privilegio de haber nacido en Sinaloa. Eso, tierra linda y maravillosa. Y hace tiempo escuché a un exalumno o un alumno reciente, hace poquito ya no estoy acá, decir que Dios mostró la humildad, su gran humildad, porque pudiendo nacer en Sinaloa, pues nació en Israel. Vaya, pero es como aquel que dice, vamos a Tabasco, ¿no? Que Tabasco es un Edén, cada tierra tiene lo suyo. ¡Qué maravilla! Mencionaste que fuiste maestro aquí en la Universidad de Navojoa. Sí, trabajé aquí en la Universidad de Navojoa muchos años. Durante 4 años, casi 5 años, di clases en toda la universidad, di preparatoria y parte secundaria. Ok. Las clases de Biblia, durante excelente. casi 5 años, y ya después casi 20 años en la Facultad de Teología, echando a perder alumnos. No, y seguramente hay muchos exalumnos que te recuerdan con cariño porque los maestros realmente, Dariana, estás en la etapa en la que tus maestros se están formando y cuando egresas te aseguro que te vas a acordar de ellos y más de los que son exigentes, esos son los que más se recuerdan. ¿Y cómo eras? ¿Exigente o eras? No, yo era muy blandito. Ay, prueba de ello es que muy pocos reprobaron griego conmigo. Les di casi 20 años clase de griego y muy pocos reprobaron. Bueno, qué bueno que los alumnos ahora están ya sirviendo, me imagino, en el área, en el campo laboral. Y alguno que otro, cuando te ve, ¿qué te dice? Muchas gracias por sus clases, te recuerdo con cariño. ¿Qué te dicen? Me ha tocado ahora en las giras invitaciones que me hacen para salir a dar conferencias en el sur de México, incluso en Estados Unidos, que me encuentro a exalumnos que están allá trabajando ya. Y sí, pues es un gusto poderlos encontrar y alegrarnos con ellos, recordando aquellos tiempos. Recordando esas clases de griego. Sí. El Jorge Tutes. Es el que más recuerda del griego. Qué bueno. El griego es un idioma maravilloso, que para los estudiantes de la Biblia es fundamental para poder comprender el texto original. Amigos, estamos por dialogar sobre la lección número 9. Ya lo anticipaba hace un momento, lleva por título El conflicto cósmico. La palabra conflicto hoy en día es un término muy sensible. Ustedes saben las noticias, lo que ocurre en Europa entre Rusia y Ucrania, en el Medio Oriente. No solamente conflicto en el asunto bélico, también comercial. El conflicto comercial, que si los impuestos, que si las tarifas, que si esto. El conflicto, aún en las familias hay conflictos, ¿no? En el matrimonio, con los hijos, entre hermanos. El término conflicto no es un término que estemos nosotros alejados o que no entendamos. Sabemos que es un conflicto. Pero cuando hablamos de un conflicto cósmico,
se nos puede venir a la mente la película de Star Wars, ¿no? Que, por ejemplo, hace referencia a conflicto entre planetas y entre seres intergalácticos. ¿Pero a qué se refiere la Biblia o la teología cristiana cuando se hace referencia a un conflicto cósmico? René, ¿qué opinas con respecto a este tema? ¿Qué es el conflicto? ¿Cuándo comenzó este conflicto cósmico, si es que podemos definir un tiempo? Sí, pues Jorge, como decías hace un rato, el conflicto tiene que ver con una lucha entre dos entes, dos poderes, con posiciones distintas, antagónicas incluso, con sus objetivos cada quien. En este caso, la frase que utilizaste, cósmico, pues habla de una guerra, un conflicto, una lucha de dos poderes, pero que están fuera de la esfera humana. Abarcan mucho más, trasciende a los límites de nuestro planeta, ¿no? A los límites de la capacidad humana, están fuera de nuestro alcance. ¿Qué opinas, Dariana, sobre el conflicto cósmico? ¿Crees que haya una fecha en la cual podamos decir, pues el conflicto cósmico comenzó hace 8,423 años? ¿Qué opinas tú sobre el conflicto cósmico? ¿Cuándo comenzó? Bueno, pues yo siento que no hay, porque esto, como dice el pastor, abarca más allá de nuestro planeta, de nuestra galaxia, de nuestro universo. Entonces, esto fue dado hace mucho tiempo, incluso antes de que nosotros existiéramos. Entonces, como tal, no habría una fecha exacta, a mi parecer. Al decir nosotros, te refieres al planeta, ¿verdad? Al planeta, o sea, antes de que el mundo fuera creado, existió un conflicto en el cielo. Qué interesante. Ahora, este conflicto es cósmico, ya lo dijimos, trasciende, eso me gustó, trasciende, está por encima de nuestra comprensión humana. Pero, ¿cuál es su naturaleza? Porque, por ejemplo, ya les decía algunos ejemplos. Un conflicto bélico pues tiene como objetivo el ganar territorio, el conquistar otro país. Un conflicto económico es imponer una tarifa o una multa a otro para mostrar mi superioridad financiera. Cada conflicto tiene su objetivo. En este conflicto que estamos dialogando, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo es? ¿Qué armas se utilizan? ¿No? Porque un conflicto implica armas. ¿Qué opinas, Dariana, sobre el conflicto cósmico, su naturaleza? ¿O qué elementos se utilizan como armas en este conflicto, en esta lucha? Bueno, en este conflicto abarcan dos personas, ¿no? Dos seres, el bien y el mal. Entonces, al hablar del bien y el mal, podríamos decir que es algo más espiritual. Correcto. No tanto con objetos como el poder de tener dinero, casas. O un arma, un tanque de guerra, No, abarca aún más que eso, que podría tener ese tipo de cosas. Correcto. ¿No? Las armas, todo eso, pero algo más allá de eso, que sería el poder, la autoridad. No es un conflicto físico, vaya. No es un conflicto que nosotros podamos, apreciar con nuestros sentidos físicos, palpar. Qué interesante. ¿Qué opinas, René? Sí, tratando de sumar un poquito a lo que dijo Sara, somos testigos de los conflictos, de las guerras no recientes. Creo que conflictos, guerras ha habido siempre, pero hoy en día están muy expuestos por la capacidad de las redes sociales que nos lo ponen a todos al alcance, ¿no? Lo podemos estar viendo. Pero en los conflictos humanos, las guerras entre países, pues gana más aquel país. El país que gana es el que tiene un ejército más grande o armas más modernas. Que le inyectan más capital a su departamento de defensa. El país que tiene más armas, más modernas y más gente, más tecnología, es el país que tiene más facilidades de ganar una batalla, ¿no? Y lo podemos estar viendo en Medio Oriente, en el este de Europa. Sin embargo, en el conflicto cósmico al que hiciste referencia, pues si de eso dependiera, es más, este conflicto pudo Dios haberlo ganado antes de que empezara. Claro. Los recursos, la capacidad está de parte de Dios y el poder. Sin embargo, no tiene que ver tanto con poder, sino con carácter. Lo que está en tela de juego no se puede solucionar mostrando superioridad en poder y aplacando al más débil, porque entonces el mal puede prevalecer. Ahorita que hablabas del hecho de que trasciende a nuestra esfera,
no solo trasciende a nuestro planeta, también trasciende nuestra comprensión. Correcto. Los seres humanos no podemos comprender lo que está detrás. No se nos es permitido. No tenemos acceso a lo que está detrás del telón. Entonces, si Dios hubiera querido vencer, dominar, si hubiera sido por la fuerza, lo hubiera dominado hace mucho. Sin embargo, tuvo que dejar correr, y dentro de todas las armas que Dios tiene, este conflicto lo peleó con una, y eso se llama amor. Qué tremendo eso que mencionas de que nosotros solo percibimos del conflicto lo que se nos muestra en el escenario, pero cuántas cosas hay tras bambalinas que ignoramos. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó? Porque la Biblia dice que comenzó en el corazón de un ser perfecto llamado Lucifer, pero ¿cómo es eso que en el cielo hubo un conflicto? Si el cielo es descrito como un lugar de perfecta paz, armonía, belleza, santidad, etcétera. Entonces, sí son bastantes preguntas, más las preguntas que las respuestas. Pero ahí es donde tenemos que confiar en que por encima de este conflicto está un Dios de amor y de misericordia que guía a sus hijos y que a pesar del sufrimiento, Dios muestra su amor y podemos, decía una frase por ahí que leí hace mucho, el pie puede estar encadenado, pero el corazón puede estar libre. Es decir, no importa las circunstancias que vivamos, podemos tener paz y confianza en que el Dios de misericordia, que está por encima del conflicto, pues está con nosotros, ¿no? ¡Qué bendición! Ahora, ese conflicto, René, Dariana, yo te digo Dariana, pero también te llamas Sara, ¿verdad? Entonces, para hacer la aclaración. ¿Y cómo te gusta que te digan? Cualquiera está Cualquiera. bien. Pero bueno, a la gente se le olvida mucho Dariana, así que digo mejor que bien Sara. Ok, Sara, muy bien. Sara y René. Este conflicto no inició en esta tierra. O sea, porque ya dijimos, ¿no? Surgió antes de que este planeta fuera creado. Pero ¿cómo fue ese traslado de ese conflicto a la Tierra? ¿Cómo los seres humanos nos volvimos, digámoslo así, en el término que otra persona utilizó, coprotagonistas, si pudiéramos usar ese término, porque sabemos que el único protagonista es Cristo? Pero ¿cómo el conflicto gira también en torno a los seres humanos? ¿En qué momento nos relacionamos nosotros con este conflicto? ¿Cuándo y cómo eso surgió, Dariana? ¿Qué opinas? Bueno, Sara, perdón. Bueno, hay que tener en cuenta primero, no existíamos hasta ahí. Correcto. Comienza en el cielo, no entendemos cómo en un ser perfecto pudo entrar el orgullo. Uh-huh. Simplemente estaba abajo de Dios, abajo de Cristo, deseó ser como ellos. Al desear ser como ellos, piensa, ¿qué puedo hacer? Quiero ser mayor que ellos. No puedo soportar que los ángeles lo adoren. Entonces va con los ángeles y le dice, no, pues fíjense que se hace el inocente, ¿no? Me están haciendo de menos, ayúdenme. Si me dicen a mí que yo sea quien gobierne, yo incluso les puedo dar un mejor puesto, ¿no? Entonces se victimiza. Su campaña política. Así es, se victimiza en esta parte. Entonces, un paréntesis, Dios dejó que esto pasara. Al principio no entendíamos. Lo mismo que dijo René, ¿no? Dios dejó que eso pasara. Que madurara la mentira. En ese momento no se podía ver. Porque los ángeles no sabían ni siquiera qué era la mentira, ¿no? Entonces, el Señor dijo, tengo que hacer que esto pase. Oye, perdón, y te interrumpo porque me parece esto muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera resuelto el conflicto, resuelto entre comillas, en ese momento? ¿Realmente se hubiera resuelto el conflicto? De que el Dios tenía el poder de sacar a Lucifer en ese momento, lo podía hacer, pero iba a quedar la duda en los ángeles, iba a decir, entonces Lucifer tenía razón, iban a adorar a Dios. Por temor y no por amor, exactamente. Wow, qué sabio Dios que dejó correr, es como cuando el trigo y la cizaña crecen juntos. Sí. Si arrancas la cizaña te puedes llevar el trigo, tienen que dejar que crezcan. Continúa, por favor. Entonces, bueno, al llegar a esta lucha hay ángeles que se ponen del lado de Dios, que se ponen del lado de Lucifer. ¿Qué hace el Señor? Los arroja, ¿no?
a la tierra. Entonces dice la Biblia que agarra a 1/3 de los ángeles. ¿Y qué pasa? Bueno, queda ese vacío en el cielo. Entonces ahí es donde nosotros entramos en el plan de Dios. Correcto. Dios crea la tierra, nos crea a nosotros para que nosotros fuésemos restablecidos. Qué bonito rastreo hiciste, Dariana. Y René, ¿en qué momento como seres humanos nos vimos afectados por este conflicto? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió? Sí, intentando arrastrar el tema, yo me quedé pensando, ¿no?, en el hecho, es muy fácil aquellos que leen la Biblia o aquellos que tienen un perfil espiritual religioso, es muy fácil aceptar una posición del conflicto cósmico, ¿no? Pero yo estoy pensando en aquellos que se apegan más a la ciencia, aquellos que son menos afines a lo bíblico. La mayoría de la gente se preguntan cómo el mal surgió, cómo existe el mal. Si Dios, es una pregunta. Si dices que Dios es tan bueno, si dices que Dios es amor y que todo lo hizo bien, entonces ¿cómo se explica la existencia del mal en un mundo perfecto? ¿Cómo fue que los seres humanos fuimos contaminados por ese mal? Entonces, y yo trato de ponerme en el pensamiento de los científicos, ¿no? O de la gente que no son muy afines a lo bíblico, a lo espiritual. ¿Cómo me lo explico? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe mal en el mundo? ¿Por qué las enfermedades, las guerras, la sequía, las catástrofes naturales? ¿Por qué? Entonces, Jesucristo lo responde en Mateo 13 con la parábola cuando dijo, un enemigo ha hecho esto. Correcto. Un enemigo ha hecho esto, que más adelante lo llama el diablo. Entonces, los científicos que tratan de explicar cómo funciona el mundo, jamás podrán explicarse el origen del mal, porque la ciencia no lo puede explicar. No hay argumentos. La única forma para entender el mal es acudir a la Biblia. No hay otra forma de entender. Y a veces no entendemos a Dios o no entendemos el mundo bueno que Dios hizo con la existencia del mal si sacamos el factor diablo. Los científicos dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué no soluciona? Es que no entienden que hay otro elemento que se llama diablo. Y Dios no puede actuar en contra de la decisión de sus hijos. Hay un apologista muy famoso, es el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él escribió una frase que a mí me gustó mucho. Él dice, así como la libertad, el libre albedrío, la capacidad de decidir, de tomar decisiones, fue lo que pudo originar que el pecado existiese. Dice también, si no existiera el libre albedrío, no podría haber existido el amor. Claro. Es decir, es tan valioso para Dios la libertad, porque la única forma de que el amor surja y prospere, tiene que haber libertad. Si no, no hay. Entonces, no vale la pena el amor. El pecado no existió, el mal no inició inició en el cielo. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 7 que fue arrojado. Y en Apocalipsis 12 dice que arrastró. Ahorita Sara hacía referencia. Pero hay una palabra muy interesante allí. En el griego se dice suro. Cuando dice que arrastró, la palabra suro se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. En el griego. Lo interesante es que da la idea de alguien que no quería salir, que fue arrastrado. Se usa solo 5 veces. Quiere decir que una tercera parte de ángeles fueron arrastrados, si no por la fuerza, fueron arrastrados por engaño. Fueron engañados. Y de esa manera los sacó del cielo. Entonces vienen a la tierra y no hubiera entrado en la tierra, ahorita que hacías referencia, Jorge. Sí. Si el ser humano no hubiera desobedecido la indicación de Dios, no participe del fruto. El fruto no tenía veneno. Eso es lo que yo quería que dijéramos. ¿Qué pasó? Porque si fue una manzana, una pera, un mango, lo que haya sido, ¿por qué el fruto generó la caída? Pero acabas de decir que el fruto no tenía, ¿qué cosa? No tenía veneno, lo podían haber mandado a un laboratorio, no tiene nada. Entonces, ¿por qué el mal entró allí? Entonces, es simplemente la elección de obedecer al enemigo de Dios en vez de Dios. Había dicho una frase clara, no comas porque vas a morir. Viene el diablo y le dice, no moriréis. En vez de creerle a Dios, le creyeron al diablo. Entonces, eligieron el mal. En ese sentido, René y Sara, el pecado, antes de ser un acto, es una decisión mental.
O sea, la tentación de Eva ocurre acá cuando justamente la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, y dice el versículo 6 de Génesis 3, que la mujer vio que el fruto era agradable, que era codiciable para alcanzar sabiduría, que era hermoso, y comenzó entonces ahí, lo que dice esta serpiente es esto, y comenzó ella a racionalizar, y aquí ocurrió el pecado que se tradujo en el acto de tomarlo y de comer. Entonces, no tuvo nada que ver el fruto, sino el acto de... Y quisiera agregar algo más al respecto, porque si leemos Apocalipsis, Isaías 14 y Ezequiel 28, habla de que el pecado de Lucifer consistió en querer ser como Dios. Codiciar. De hecho, él dice, se corrompió a causa de su sabiduría, de su hermosura. Quiso ser más de lo que ya era. Ahora, si vamos a Ezequiel, pues él ahí menciona que quiso ocupar el trono de Dios, el lugar, quiso ser Dios. Ahora, cuando lo trasladamos a Adán y Eva, bueno, en el caso a Eva, cuando Lucifer habla con ella, intenta mostrarle a un Dios que le ordenó que no comiera ningún fruto, pero hay algo que le dice muy interesante. El día que de él comas, vas a ser como Dios. Así es. Y en ese momento Eva cede. Es decir, el pecado de Eva fue el mismo de Lucifer, el deseo de ser como Dios. Y eso es bien interesante, Dariana, porque ¿qué hubiera pasado? Y bueno, hubiera pasado muchas cosas, pero ¿qué hubiera pasado si Eva no hubiera pecado? Ay, no, pues otra cosa sería, otra vida tendríamos. Imagínate, ¿cuánto está el juego en ese momento? Pero obviamente las cosas se dieron de otra forma. Pero ¿qué hubiera pasado, no? Pues... ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado? Sí, de niña yo, la verdad, me lamentaba mucho. Yo dije, ¿por qué Eva? Por su culpa, estoy aquí, ¿no? Pero, pues, ni modo, así son las cosas. Lo que pudo haber sido era que Eva pudo haber dicho no. E incluso si Eva hubiese comido. Pues, y va con Adán. Pero Adán se hubiera mantenido. Si Adán se hubiera mantenido, el Señor, ¿sabes qué? Algo hubiera hecho Dios para redimir a Eva. Algo hubiera hecho Dios. Pero no hubiera habido esta historia. Pero ese fue el problema en donde muchas veces nosotros estamos. ¿Qué tenemos en primer lugar nosotros antes que a Dios? Claro. ¿Qué tenía Adán en primer lugar en su corazón antes que a Dios? Tenía Eva. Si él hubiese tenido en su corazón a Dios, ¿sabes qué, Eva? Perdóname, pero no voy a hacer esto porque Dios me dijo así, lo voy a obedecer a él. Y no puede ser así. O sea, suena muy romántico. Ay, Adán amó tanto a su esposa que prefirió correr la misma suerte. No siempre las historias románticas reflejan una realidad correcta, ¿no? Una realidad centrada en los principios. Yo les cuento lo que leí hace un tiempo con respecto al pecado. La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y leía un autor que dice, bueno, si Dios es amor, el pecado también es amor. Pero es amor, dice él, mal enfocado. Porque Eva se amó más a sí misma en un estado divino que ella se imaginaba siendo como Dios, se amó más a ella que a Dios. ¿Y Adán? ¿A quién amó más? Amó más a Eva que a Dios. En este caso, dice este autor, que el pecado es amor, pero amor mal enfocado. Amor puesto en el objeto equivocado. En este caso, uno mismo. Y qué interesante, ¿no? Que la misma palabra que define a Dios puede definir también la antítesis de Dios, que es el pecado. Ahora, no quiero decir que cuando amamos pecamos, simplemente es una ilustración para tratar de entender que el pecado es lo opuesto de Dios. Ahora, para ir concluyendo, amigos, el pecado trastornó la creación. O sea, Dios no creó un ser defectuoso, Dios no creó la muerte, Dios no creó el sufrimiento, Dios no creó todo lo malo que hay. Dios no lo creó, ¿no? Hay que entender eso, porque si vivimos con nuestros ojos puestos en nosotros mismos, vamos a decir, ¿por qué existe Dios? ¿Por qué existe sufrimiento si Dios es bueno? Es que Dios no creó el sufrimiento. Un enemigo introdujo el sufrimiento. Ahora, el tema del pecado está enmarcado en el tema del gran conflicto. ¿Entre quién? Entre Cristo y Satanás. Entre el bien y el mal. Pero ¿sobre qué gira
el tema del gran conflicto? ¿Cuál es el punto medular, René, del gran conflicto? Porque yo me acuerdo de Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás. La primera tentación tenía que ver con la satisfacción de sus necesidades físicas, actuar independiente de Dios. La segunda tentación, cuando lo lleva al pináculo del templo, en Mateo 4, le dice, aviéntate, porque escrito. Fíjate, Satanás citando las escrituras. ¡Wow! Pero, ¿la cita de qué manera? Las tergiversa a su conveniencia. Pero la tercera tentación de Mateo 4, cuando dice que el diablo le dijo, todo esto te daré, ¿y qué cosa? Postrado más. ¿Qué papel tiene la adoración en el conflicto cósmico, René? La Biblia dice que Dios es el único que puede ser adorado. Y Lucifer, ahora diablo, el adversario, el engañador, intentando ocupar el lugar de Dios, pues él reclama para sí adoración. Primero la pide, después la roba, después la exige. Wow. Entonces, wow. Qué buen pensamiento. Él intenta recibir la adoración de las criaturas de Dios que solo le corresponde a Dios. Él la demanda para sí, porque pues se reclama el Dios de este mundo. Uh-huh. Y la adoración para ti, Dariana, Sara, ¿en qué consiste? ¿Qué es la adoración desde tu punto de vista? ¿Es un acto? ¿Es hacer algo? Es hacer algo, obediencia más que nada, obediencia por amor, Okay. Y es en lo que va tratando desde un principio hasta el final, lo que siempre quiso el enemigo. En el principio, con los ángeles, con Dios, que le adoraran. Luego, al ser humano, quiere que le hagan caso a él, que él ser el rey, ¿no? Entonces, cuando igual Adán y Eva pecan, él exige la tierra porque me hicieron caso a mí, le dice a Dios. Entonces, exijo la tierra, viene Jesús a este mundo para salvarnos e incluso se atreve a decirle a él, adórame a mí, hazme caso a mí, o sea, obedéceme. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué tiene en la cabeza el Satanás que le digo al mismo Hijo de Dios, su creador? Oye, ¿sabes qué? Adórame, o sea, eso está... ¿Verdad? Yo pienso, ¿no? ¿Cómo es que le dices al que te creó, adórame? Oye, eso está bastante extraño. Pero bueno, hemos dicho que el eje temático del gran conflicto es la adoración. Y de alguna manera, todos adoramos a algo o a alguien. Porque la adoración no es un acto tal cual, sino es un lugar que ocupa ese objeto en nuestra vida. Puede ser el trabajo, puede ser el placer, las diversiones, el estudio, la familia, a lo que le dediquemos más tiempo, ¿qué cosa? Ese es nuestro objeto de adoración. En este sentido, para concluir, amigos, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que estamos adorando a quien merece la adoración, que es Cristo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reflexión podemos hacer de esto para asegurarnos de que no estamos adorando a la serpiente? Le estamos adorando al Creador. René, creo que la única forma de desarticular al mal o al diablo, de desenmascararlo, es con el uso de las Escrituras. Jesucristo lo hizo. No hay forma de entrar en conflicto con él, con capacidades, porque nos va a vencer. Si Jesucristo, siendo Dios, usó las Escrituras, de seguro a nosotros nos derrotará mucho más fácil si no nos apegamos a las Escrituras. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de conocer a Dios, de confiar en Dios. Creer en Dios es fácil. Creerle a Dios es lo más complicado. Porque Eva creía en Dios. Estoy de acuerdo. Eva creía en Dios. Y aún los demonios creen en Dios, ¿verdad? Pero creerle, creen. Y ahí es donde viene la confianza. Conocerlo de tal manera que pueda confiar en Él. Y me gustaría meter un paréntesis aquí, Jorge, antes de que concluya esta plática. ¿Por qué es importante confiar en Dios? Por lo que decíamos, ¿por qué Dios no desarraigó el mal para evitar que esta ola de maldad hubiera dañado a sus hijos en tantas generaciones? Por lo que decía, ¿no? Lo pudo haber extirpado. El problema está en que es más complejo que esto. Y quiero ilustrarlo de manera muy breve con lo siguiente. No sé si, supongamos que tiene 2 hijos, 10, 12 años, 8, 10 años. Hay un arbolito de
un cítrico, un árbol de cítrico en el patio de tu casa. De pronto tú te asomas, estás tu esposo y están tus niños ahí y tú dices, esta naranja es naranja agria, hay que arrancarla, no sirve, es limón agrio. Tu esposa dice, no, es naranja dulce. No, dices tú, mira, yo sé de cítricos, este es agria. Y los hijos están mirando a papá y a mamá, a los dos aman, a los dos admiran, pero ella dice, mira, yo me comí la naranja, sembré una semilla y ahí está el árbol. Y tú arrancas, Jorge, una hojita, la pruebas y dices, no, efectivamente es agrio, esto hay que arrancarlo. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de demostrarle a los hijos quién tiene razón, mamá o papá? Pues la mejor forma. Esperando a que el árbol dé sus frutos. Esperar que el árbol crezca, que dé frutos. Puede tardar mucho tiempo. Puede tardar tiempo para saber quién de los dos tiene la razón. Fue exactamente lo que Dios hizo. Hay que dejar que el mar crezca, que el mar dé frutos para que todos se den cuenta quién es el que tiene la razón. Porque en Ezequiel, y wow, es que el tema es grande aquí, no hay mucho que decir. En Ezequiel dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa palabra contrataciones no nos dice mucho. Pero en el hebreo esa palabra tiene que ver, y se repite en varios otros textos en la Biblia, como en Levítico, y tiene que ver con chismear o calumniar. Es decir, el diablo lo que hizo fue calumniar a Dios, decir que Dios era de una manera que no era. Le atribuyó a Dios los defectos de su propio carácter y Dios no se podía defender con las mismas armas con que fue atacado. Entonces, hay que dejar que corra. Si queremos salir victoriosos al final, necesitamos conocer a Dios y confiar en la forma como Él está conduciendo los destinos, no solo del mundo, sino también los míos. Creer en Dios y creerle a Dios. Confiar. Qué impresionante. Sara, en pocas palabras, en síntesis, ¿qué lección te llevas de esta plática? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más atesoras en tu corazón de lo que hemos conversado en esta ocasión? Así, en síntesis, en pocas palabras. Pues la sabiduría de Dios, sin duda alguna. Él hace las cosas, por algo las hace. Ya nosotros conocemos el bien, el mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decidimos hacer? Está en nuestras manos. Dios nos dio libre albedrío. En nosotros está si queremos salvarnos, si queremos perdernos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la Biblia, a través de lo que ahí dice, haciendo lo que dice. Y así es como nosotros podemos ganar lo que queremos. Fantástico, Sara. René, en síntesis, ¿con qué te quedas de esta plática? Sí, yo quisiera transmitir la idea y quedarme con ella de que así como Dios enfrentó el mal, no desarraigándolo para proteger a sus hijos. Yo creo que todos los que en algún momento asistimos a una iglesia, cualquiera esta que sea, debemos tener cuidado de no constituirnos como jueces del mal que hagan otros. No criticar a nadie, no hablar de nadie, no enjuiciar a nadie. Para no seguir las pisadas de Satanás. Porque sí, Dios no lo hizo. Entonces no vaya a ser que nos dejemos llevar por las apariencias, creyendo que es algo cizaña y no lo sea. No podemos ver el corazón. Solo Dios ve el corazón. Sí. Nosotros solo vemos las apariencias. Sí. Por consiguiente, no hay que criticar ni atacar a nadie. Hay que dejar el tiempo que Dios produzca los frutos en cada quien, porque ese es un tema muy importante. Lo que diferencia el trigo de la cizaña son sus frutos. Hay cristianos que pueden decir que son cristianos, se dicen cristianos en las iglesias, y es posible que no lo sean. Pero como yo no soy el encargado de determinar quién sí y quién no, mi función es dejarle eso a Dios y no ser yo el juez. Al final, Dios se encargará de eso. Dios se va a encargar. Este es un tema que bien dijeron, profundo, es un tema complejo que quizá vamos a tener que estudiarlo por toda la eternidad. Pero por ahora nos ceñimos a lo revelado y entendemos que Dios no creó el pecado, Dios no creó la maldad, Dios no creó un ángel defectuoso, Dios no quiere el sufrimiento, pero es la realidad que estamos viviendo ahora. Pero hay un plan para resarcir el daño que el pecado ha causado y se llama Jesucristo. Jesús ha prometido que un día vendrá, regresará toda la belleza original y entonces no habrá pecado, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. El pecado tiene fecha de caducidad. Qué glorioso día será ese. Gracias, Sara, gracias, René, por sus comentarios, por el tiempo que dedicaron a estar acá. Les agradecemos mucho. Y a ustedes, amigos, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno. Y en la medida en que nosotros, como dijimos hace un momento, lo busquemos a través de su palabra, vamos a comprender cada vez más
qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Deseamos que Dios sea con ustedes. Ya tienen nuestros teléfonos 826-161-2213. Recibimos WhatsApp, recibimos llamadas, recibimos mensajes. Tenemos material para compartir con ustedes. Solamente comuníquese con nosotros. Díganos desde dónde nos escucha. Díganos algo que le haya llamado la atención de los programas, porque es la forma en la cual nosotros nos sentimos apreciados y en la cual nos da las ganas para seguir haciendo estos programas, porque sabemos que son de bendición para usted. Que Dios le bendiga. Soy Jorge Cavazos. Este fue el episodio número 9. Nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.